Muy buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 29 de septiembre de 2021, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 36 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Aprovecho para saludar a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de acuerdo. Asisto a esta sesión de pleno. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general, titular de la tercera sala, presente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Aprovecho mi participación en esta sesión. Saludar a ustedes, compañeras, compañeros. Presente, cuarta sala. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la existencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Asimismo, por petición de los magistrados ponentes, los tocas 236 diagonal 21 PL y 352 diagonal 20 PL se retiran de la sesión, los cuales están listados como séptimo y 11º punto respectivamente. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. A favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 169 diagonal 21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde mi intervención a la propuesta de resolución del recurso de reclamación TOCA 169 diagonal 21 interpuesto por un ciudadano en carácter de administrador único de una persona jurídica colectiva, parte actor en el proceso de origen, en contra del acuerdo emitido el 9 de febrero de 2021 dentro del proceso administrativo número 251 diagonal 21, en el cual se desechó parcialmente la prueba de informes de autoridad por la magistrada de la tercera sala. Previo al abordaje
de los disensos esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos antecedentes relevantes. En el juicio de origen, la parte actora controvertía la legalidad de una resolución contenida en un oficio emitido por el apoderado legal del síndico municipal del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, la cual le tocó conocer a la tercera sala. Luego, mediante acuerdo, el día 9 de febrero de 2021 se admitió a trámite la demanda antes mencionada y, entre otras determinaciones, resolvió desechar parcialmente la prueba de informes de autoridad a cargo del síndico municipal del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, pues en esencia dicha probanza constituye una prueba confesional en la modalidad de absolución de posiciones proscrita por el artículo 46 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Asimismo, arguyó la magistrada instructora, la finalidad de la parte actora respecto de dicha probanza va encaminada a cuestionar el contenido de los actos impugnados que combate, lo que implica la confesión por parte de la autoridad demandada de los sucesos atribuidos en la demanda. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en el juicio de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora nos ocupa. El análisis del único agravio formulado se realizará conforme a los argumentos externados por el recurrente en su respectivo recurso. Ahora bien, esta ponencia considera que el único agravio esgrimido por el recurrente resulta infundado e insuficiente para revocar el sentido del acuerdo recurrido, con base en las siguientes consideraciones. El artículo 46 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que se admitirán toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos, excepto la confesional mediante absolución de posiciones de la autoridad. Por otra parte, los numerales 48, fracción octava y 113 del mencionado código prevén como medio de prueba en el proceso administrativo a la prueba de informes, a cargo de cualquier autoridad administrativa, con el objeto de comunicar por escrito sobre hechos que haya conocido, deba conocer o se presuma fundadamente conoce con motivo o durante el desempeño de sus funciones, expidiendo de todo ello constancia, además de proporcionar copias o documentos que deriven de sus libros, registros, archivos o expedientes que estén relacionados con los hechos controvertidos. Luego, atendiendo a la interpretación teleológica del artículo en comento, la intención del legislador es que con dicha probanza una autoridad administrativa informe sobre los hechos que tenga conocimiento y que consten en sus archivos o documentos, y no así respecto de posiciones, declaraciones o valoraciones sobre hechos o pruebas. En ese sentido, la prueba de informe es parte de sucesos que la autoridad, dada su posición, pudo apreciar con sus sentidos, así como registrar algunos datos de dichos sucesos y en consecuencia se encuentran posibilidades de rendir un informe por escrito donde describa esa experiencia, remitiendo aquellos registros de donde se desprenda la existencia de ese suceso o eventualidad. En el caso en estudio y control del arguido por el recurrente, en la presente instancia, se aprecia que los puntos identificados como segundo, tercero, cuarto y quinto en el ofrecimiento de la prueba de informes a cargo del síndico municipal del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, representan posiciones o declaraciones que atañen a la fracción tercera del artículo 280 del Código de la Materia y que serán expresadas por dicha autoridad en su carácter de demandada en el escrito de contestación a formularse en el juicio de origen. Ello bajo la observación de que, en caso de no referirse a la autoridad a la totalidad de los hechos que le fueron atribuidos por el actor en la demanda, los mismos se deberán considerar como ciertos. De ese modo, y como acertadamente se resolvió en el acuerdo recurrido, en caso de aceptar la prueba de informes de autoridad en los términos ofertados por el actor, se estaría convalidando la admisión de un interrogatorio formulado a la autoridad demandada con el ánimo de provocar la aceptación de los hechos que le fueron imputados en el escrito inicial de demanda, lo que implícitamente se traduce en una prueba confesional por posiciones a cargo de la demandada, la cual, conforme lo dispuesto en numeral 46 del pluricitado Código, está expresamente prohibida como medio probatorio en el proceso contencioso administrativo. De ahí que se considere infundada la disertación expuesta por el recurrente. Por último, en relación con la tesis aislada invocadas en el acuerdo en cuestión, se considera que el recurrente hierra en su apreciación, pues de un análisis realizado a las mismas, se advierte que éstas fueron citadas con efectos
ilustrativos u orientadores, mas no con el efecto de sustentar directamente el pronunciamiento debatido. Es así, pues se aprecia que la decisión asumida se apoya en la interpretación efectuada a lo previsto por los ordinales 46 y 113 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como en el análisis realizado a los términos y alcance de la prueba de informes ofertada por el actor en su escrito inicial de demanda. Por tanto, ante lo infundado del único agravio expuesto en el presente recurso de reclamación, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este Pleno, es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 169/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 262/21 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, mi intervención es en cuanto al recurso de reclamación TOCA 262/21, interpuesto por la parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la sala especializada en el proceso administrativo número 1590/21, en donde se negó la suspensión solicitada. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos más relevantes. El hoy recurrente presentó demanda de nulidad en contra de la resolución negativa ficta recaída su solicitud, presentada en data 26 de febrero de 2021 al Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la sala especializada, mediante acuerdo de 7 de mayo de 2021, además de dar trámite al proceso administrativo, negó la suspensión solicitada y desechó la prueba consistente en la totalidad de las constancias que integran un expediente administrativo. Ante este panorama, la parte actora presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera infundado el primer agravio que esgrime quien recurre bajo los siguientes argumentos. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio la determinación del magistrado de la sala especializada de este tribunal de no concederle la suspensión solicitada, pues esta no se encuentra relacionada a la negativa ficta configurada por parte de la autoridad demandada. Continúa manifestando que la petición de suspensión reside en torno a las consecuencias que pueden derivar a raíz de permitirse a la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno del Estado la continuación de la sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidad notarial, pues de dejarle esa potestad lleva implícita la posibilidad de que dicha dependencia dicte y posteriormente ejecute en su contra una resolución sancionatoria, con la cual se le podría suspender o revocar el fiat, dejando sin materia el proceso y privándolo de la oportunidad de defensa. En la especie, el magistrado de la sala especializada en el acuerdo debatido negó la suspensión, argumentando que conforme a lo dispuesto en el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado y los municipios de Guanajuato, no era procedente otorgar la suspensión solicitada, toda vez que el acto impugnado lo constituye la negativa ficta recaída de la solicitud suscrita por el actor y dirigido al Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno, y la suspensión no procede en contra de actos negativos que impliquen el rechazo a una solicitud del particular, porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida
cautelar. Así las cosas, se parte de la premisa de que la suspensión del acto o resolución impugnada es una institución jurídica procesal que en función de medida cautelar o de seguridad, por regla general su otorgamiento tiene efectos conservativos, esto es, mantener las cosas en el estado en que se encuentran mediante la paralización transitoria de los efectos jurídicos y materiales del acto o resolución impugnada, en tanto sea pronunciada la sentencia respectiva. En ese sentido, tratándose de la suspensión del acto o resolución impugnada, la tutela jurisdiccional efectiva se cristaliza con base en los principios de conservación y seguridad jurídica, mismos que tienen como fines ulteriores evitar daños y perjuicios irreparables o de difícil reparación, incluso a terceros. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado en que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecer provisionalmente al actor en el goce del derecho violado mientras se dicta la sentencia correspondiente. Al respecto, existen varios tipos de actos confutados, lo que origina que estos se clasifiquen en atención a diversos criterios. Atendiendo a su naturaleza pueden ser positivos, declarativos o negativos. Los positivos son aquellos que contienen una decisión o un hacer por parte de la autoridad, imponen obligaciones o se traducen en un acto de molestia o privación. Los declarativos se limitan a evidenciar una situación jurídica. Por su parte, los negativos pueden ser simples, prohibitivos u omisos, según resulte que a través de ellos la autoridad se rehúse a hacer algo, imponga a las personas una obligación de no hacer o se abstenga de actuar en perjuicio de las personas. En esta tesitura, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad no actúa, es decir, se rehúsa a hacer algo o se abstiene de contestar, no obstante existir una solicitud expresa del gobernado. De ahí que, siendo esta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien accediendo a la petición del justiciable, pues se darían a la suspensión concedida efectos restitutorios que únicamente correspondan a la sentencia que se pronuncie en el proceso. En el caso específico, la materia del proceso de origen versa sobre la negativa ficta configurada o no respecto a la solicitud que el justiciable realizó al director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno. Como puede verse, al tratarse de un acto negativo, no es procedente conceder la suspensión solicitada, pues concederla equivaldría a evitar que ese acto siguiera surtiendo efectos e impediría la prosecución del procedimiento, el cual es de orden público y no es dable que sea suspendido. Además, se estaría resolviendo prematuramente el fondo del asunto, y la medida cautelar tendría efectos constitutivos, que en todo caso serán propios de la sentencia que resolverá el proceso principal. Bajo la anterior premisa, esta ponencia concluye que no es procedente conceder la suspensión solicitada, pues además de que se trata de un acto de naturaleza negativa, como fue precisado, la petición se encuentra dirigida a que se declare la caducidad del procedimiento de responsabilidad notarial, lo cual será materia del análisis de fondo del asunto. Asimismo, se desestima el argumento del reclamante en cuanto a que, de no concederles la suspensión, lleva implícita la posibilidad de que la Secretaría de Gobierno dicte y posteriormente ejecute en su contra una resolución sancionatoria, pues es una afirmación basada en una eventualidad futura e incierta, dado que no se acredita en autos la existencia actual de resolución expresa alguna desfavorable al recurrente, la cual en todo caso sería materia de otra impugnación o proceso diverso. Pues una vez sustanciado el procedimiento administrativo que refiere, puede o no darse dicha resolución que le sancione, ya que, como el propio reclamante lo refiere con claridad, dicha sanción se trata al día de hoy de una mera posibilidad. Así, no es dable conceder una medida cautelar respecto a una eventualidad futura no inminente, cuando además el acto impugnado en el proceso primigenio es una negativa ficta, de la cual no se advierte consecuencia alguna desfavorable al particular, dada su propia naturaleza de acto omisivo por ficción de ley. No pasa desapercibido la existencia de una excepción que opera cuando, de continuarse el procedimiento, puedan quedar irreparablemente consumados daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte actora. Sin embargo, corresponde al solicitante de la medida cautelar demostrar los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle, a fin de establecer con suficiencia cierto el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue. De manera que, si no existen ni siquiera indiciariamente elementos de convicción que justifiquen la hipótesis de excepción, resulta ilegal conceder la suspensión para que quede paralizado el procedimiento.
Además, el justiciable está en aptitud de defenderse en el procedimiento que se le siga, en su caso, mediante el acreditamiento de sus pretensiones y con ello obtener una resolución favorable o, en su defecto, de serle adversa, impugnarla. Adicional a ello, no se acredita el extremo previsto en el ordinal 275 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en la inteligencia que de concederse la suspensión, redundaría en un obstáculo injustificado a la prosecución del procedimiento administrativo hasta su resolución definitiva, del cual se desconoce el sentido. Asimismo, se precisa que la sociedad se encuentra interesada en que la actuación notarial se desempeñe conforme a la normatividad aplicable, ya que al ser personas dotadas de fe pública, el desempeño de sus funciones debe otorgar certeza jurídica de los actos celebrados ante su investidura. Por lo que, de concederse dicha medida cautelar, se estaría privilegiando el interés particular sobre el interés de la colectividad. Por lo que hace al segundo agravio esgrimido por el reclamante, esta ponencia igualmente lo estima infundado por una parte e inoperante por la otra. En lo medular, el reclamante se duele de que el magistrado instructor no haya acordado solicitar a la autoridad demandada la totalidad de las constancias que integran el expediente número 227-1/016-2020, pues aduce que el asunto en debate no solo trata de la falta de respuesta a una solicitud, sino que pretende controvertir la respuesta recaída a la misma, para lo que reitera, es necesario contar con dichas documentales y hacer notar el estancamiento del procedimiento respectivo, con lo que arguye se limita o restringe sin fundamento su derecho a aprobar. Asimismo, refiere que el acuerdo recurrido no fue exhaustivo, pues no se pronunció respecto a llegar al proceso las constancias mencionadas que se encuentran en el expediente del diverso proceso 1788, tercera sala, 20. Del artículo 46 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que en el proceso administrativo se admitirán toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos. Sin embargo, el contenido de dicho artículo no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir y deshogar invariablemente cualquier prueba que se ofrezca, sino que para su admisión debe cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Esto es, el primero de los principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que las mismas tengan relación inmediata o próxima con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, esto es, pruebas respecto a hechos irrelevantes, imposibles, evidentes o no controvertidos. Es así que la relación de las pruebas con los hechos controvertidos debe advertirse por la autoridad instructora a partir del análisis integral e interpretación de los libelos o promociones que se le formulen, incluso bajo el apotegma de que para desechar una probanza debe concluir una causal evidente y suficiente como acontecimiento extraordinario dentro del procedimiento o proceso que se instruya. Ahora, este dispositivo en comento debe interpretarse de forma admiculada con el diverso arábigo 54 de la misma codificación, del cual se colige que la autoridad ante quien se tramite el proceso acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, desechando aquellas que no fuesen ofertadas por el promovente conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto o sencillamente sean innecesarias. En esta tesitura se advierte que fue acertada la determinación del magistrado instructor relativa a rechazar las constancias de un procedimiento administrativo ofrecido por la parte actora al actualizarse uno de los supuestos previstos por el artículo 54 del Código Pluricitado, es decir, que la prueba ofrecida sea innecesaria, pues en este caso la materia de la litis estriba en determinar, en primer término, si se configura o no la negativa ficta que se impugna, y en su caso, dilucidar la legalidad de la respuesta expresa. Empero, se puntualiza que en la especie no se debate un procedimiento administrativo en materia notarial, por lo que se coligen como innecesarias las constancias que lo integran. Por lo que hace a las constancias del expediente del diverso proceso 1788, tercera sala, 20, que se sigue en este mismo tribunal, es de clarificarse que las mismas pueden invocarse por la sala instructora al momento de dictar su sentencia, incluso como hecho notorio. Por otro lado, del expediente en que se actúa, se advierte como hecho notorio que con fecha 13 de agosto del año que transcurre, se emitió por el magistrado instructor acuerdo donde se admiten como pruebas documentales de la parte demandada, entre otras, copias certificadas de un expediente, es decir, documentales ofrecidas igualmente por el recurrente y que son motivo de su agravio en este recurso. De ahí que su disenso, además de calificarse de infundado, deviene en inoperante,
pues ha quedado sin materia de debate, al haberse incluido en el proceso que nos ocupa las pruebas que ofertó en su oportunidad. Así, ante lo infundado e inoperante de los agravios esgrimidos, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar el acuerdo debatido. Es tanto, maestro presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? De no existir comentario, alguno se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 262/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Una vez más se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 317/21 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. Antes del abordaje de este TOCA 317/21, solicito que por su conducto se solicite a este pleno la exposición conjunta de precisamente el TOCA 317/21 con el TOCA 319/21. Al tratarse de recursos interpuestos, ambos por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, en contra de la misma sentencia emitida por la misma sala, y además dado que en ambos recursos se arguyen agravios similares. Es tanto, magistrado. Gracias. Magistrada, magistrados, atendiendo la solicitud del magistrado Gerardo Arroyo Figueroa de exposición conjunta de las ponencias 317/21 PL y 319/21 PL, por las razones que expuso, someto a consideración de este honorable pleno esta propuesta. Quienes estén a favor de la misma, háganlo levantando su mano derecha y expresándolo de manera expresa. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias. La propuesta expuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. Sobre el particular, preciso que someteré, se procederá a la lectura de manera separada de cada una de estas, de manera conjunta cada una de estas ponencias, y en su momento serán aprobadas por separado. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado. Es así entonces que hago alusión al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 317/21, así como al TOCA 319/21, interpuesto el primero por el abogado autorizado del inspector de movilidad de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, mientras que el segundo por el representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. Ambas partes demandadas en contra, ambos, de la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala en el mismo proceso administrativo número 1000/Cuarta Sala/20, en donde se decretó la nulidad total del acto impugnado, se reconoció el derecho instado y se condenó a las demandadas. Previo al abordaje del disenso esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes relevantes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada en su contra por el inspector de movilidad de la Dirección General de Transporte del Estado, demanda donde, entre otras cosas, solicitó la devolución de la cantidad pagada como multa debidamente actualizada.
Asunto que fue turnado al magistrado de la cuarta sala de este tribunal, quien el 21 de mayo del año en curso decretó la nulidad total del acto controvertido y reconoció el derecho solicitado por la parte actora, condenando adicionalmente al pago de intereses. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta recurso bajo el agravio que hoy nos compete su análisis. Dicho único agravio que esgrime quien recurre, este pleno lo considera fundado y suficiente para modificar la sentencia recurrida. Agravio que es idéntico en ambos recursos que se exponen. Medularmente, la autoridad inconforme expone que no era procedente el pago de intereses, pues no hubo una solicitud de devolución. En cambio, como el pago que realizó la parte actora deriva de la imposición de la multa, entonces en su caso deberá reintegrarse el de monto que erogó y únicamente la actualización respectiva en términos de los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, ordenamiento vigente al momento en que se realizó el pago. Igualmente arguye que el criterio que ha sostenido las diversas salas que integran este tribunal es que no procede reconocer al actor el derecho al pago de los intereses generados desde la fecha en que se realizó el entero de la multa impuesta, conforme a los numerales de la codificación en mención. Es así que los artículos 37 y 38 del abrogado Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, vigente al momento en que la parte actora realizó el pago de la multa impuesta, establecen que cuando un ciudadano solicite la devolución de lo que ha pagado de manera indebida, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tendrá un plazo de 50 días siguientes a la presentación de la solicitud correspondiente. De la apuntada hipótesis normativa se desprenden tres escenarios: que la autoridad devuelva la cantidad requerida en el plazo previsto por la normativa, en cuyo caso no se deberán pagar intereses; que la autoridad devuelva el dinero excediendo el plazo establecido; y que la autoridad emite una negativa expresa a devolver la cantidad solicitada. Ahora bien, en los supuestos descritos, según lo prevé el citado artículo 38 de la Codificación Tributaria Estatal abrogada, la autoridad deberá devolver la cantidad entregada indebidamente y pagar intereses. Sin embargo, en cualquiera de los escenarios planteados es indispensable que medie una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida. Por otro lado, en los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del abrogado Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se prevé que el monto de los aprovechamientos, como son las multas, deberán actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, por lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Con base en el marco normativo expuesto, se concluye que no es procedente el pago de intereses en relación con el importe que la parte actora enteró por la multa impuesta, ya que no hubo una solicitud de devolución. En cambio, como el pago derivó de la multa anulada, entonces la parte actora tiene derecho a la devolución del monto que erogó e ingresó al erario público, más la actualización respectiva en términos de los ordinales 29 y 38, párrafo cuarto del abrogado Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. En consecuencia, únicamente deberá condenarse a la autoridad demandada a que devuelva a la parte actora de manera actualizada el monto que erogó por la multa. No se omite señalar que en la sentencia que se reclama, el justiciable no solicitó el pago de intereses, sino solo la devolución de la cantidad pagada debidamente actualizada. Asimismo, se clarifica que el vigente artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato sí es procedente el pago de intereses en este tipo de sanciones. Empero, dicha normativa fiscal no resulta aplicable al caso que nos ocupa, dado que en la especie tanto la boleta como el pago de la multa debativa datan de febrero de 2020, esto es, antes de que iniciara la vigencia el citado ordenamiento. Por tanto, como consecuencia de la eficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, por ambas autoridades inconformes, en los recursos de reclamación que se exponen, lo procedente a juicio de esta ponencia es modificar la sentencia recurrida exclusivamente para quitar de la condena el pago de intereses, precisando que todas aquellas consideraciones diversas a la modificación propuesta debían quedar incolumes, por lo que la sentencia debe seguir rigiendo en todo lo no modificado. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Reyes Figueroa. La aprobación de las propuestas expuestas de manera conjunta será de manera separada. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia del TOCA 317/21 PL? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de ese honorable pleno el proyecto analizado
y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 317, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Acto seguido, se somete a consideración de este honorable pleno el TOCA 319, diagonal 21 PL, listado como sexto punto del orden del día. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia del TOCA 319, diagonal 21 PL? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 319, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Acto continuo, procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta segunda sala, por lo que procedo a someter a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 318, diagonal PL, listado como octavo punto del orden del día, interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia de 3 de mayo de 2021, dictada en el proceso administrativo 1163, diagonal cuarta sala, diagonal 16, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que declaró la nulidad del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de fecha 18 de mayo de 2016, suscrito por el Director General de Transporte del Estado, mediante el cual dio contestación a su escrito de fecha 7 de mayo del mismo año, en el cual se niega a girar la instrucción a quien corresponda para el efecto de que le sea reconocida su calidad de concesionaria de dicho servicio público y le sean brindados los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del aludido servicio, esto es, ordenar se emita a su favor la orden de alta y la respectiva orden de plaqueo del vehículo de su propiedad. Segundo, en el considerando quinto de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad para el efecto de que se informe a la actora los requisitos a cubrir para que se encuentre en posibilidad de prestar el servicio de transporte de personas y se realicen las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión, dado que cuenta con la resolución definitiva de fecha 31 de enero de 1994. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la copia de la resolución positiva certificada anteriormente en fecha 26 de mayo de 2016, aportada por la parte actora, en la cual se basa la nulidad, no es auténtica, lo cual se desprende de que en la demanda se señaló que el original de la citada resolución positiva se entregó en 1994 y la entonces Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato y que no le regresaron tal documento. Sin embargo, la parte actora no explica cómo posteriormente le llegó esa resolución positiva después de 22 años para certificarla y presentarla al proceso. Asimismo, de la simple lectura del documento que la demandante exhibe,
como copia certificada de la resolución positiva de fecha 31 de enero de 1934, es posible percibir que en los espacios correspondientes al municipio de Cortázar y al nombre de la beneficiaria no se encuentran ajustados al número de caracteres o signos gráficos que ocupan en el documento, observándose un espacio en blanco excedente al que debería corresponder a los datos de mención. Aunado a lo anterior, en la resolución de dicho documento, al dar cuenta de la supuesta beneficiaria, no se realiza la correcta especificación de género. Además, obra agregada a las actuaciones la copia certificada del registro de fecha 15 de enero de 1994, respecto de la firma y sello del entonces secretario de Gobierno ante el registro de autógrafos de la Secretaría de Gobierno. Ahora bien, al efectuar un simple ejercicio de comparación del sello que aparece estampado en este documento con el que se observa en el documento que el actor exhibe como resolución positiva de fecha 31 de enero de 1994, salta a la vista características que llevan a concluir de un modo irrefutable que no se trata de la impresión del sello que obra en el registro de autógrafos oficial en el que aparece en el documento que la actora exhibe como resolución positiva de fecha 31 de enero de 1994. Resulta infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio, se impone señalar que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 47 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la referida resolución positiva tiene la presunción de legalidad. De este modo, dicha presunción consiste en una suposición legal de que el acto de resolución jurídica administrativa fue dictada con apego a derecho, es decir, cumpliendo con los elementos y requisitos de validez previstos en los artículos 137 y 138 del aludido Código de Procedimiento de Justicia Administrativa. En segundo lugar, es importante mencionar que el artículo 109 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que hay presunción legal cuando la ley establece expresamente y hay presunción cuando la ley lo establece expresamente, y hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. Ahora bien, del hecho de que en la demanda se haya señalado que el original de la resolución positiva de mérito se entregó en 1994 a la entonces Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, sin que le regresaran tal documento, y posteriormente haya presentado una copia certificada con fecha 26 de mayo de 2016, no se puede presumir legalmente que dicha copia certificada no sea auténtica, ya que ningún precepto jurídico prevé este supuesto. Tampoco hay presunción humana, ya que la falsedad de la citada copia certificada no es una consecuencia ordinaria de los hechos narrados en la demanda. Están incompletos, pues esto puede deberse a la falta de precisión de la parte actora. De este modo, tenemos que del hecho de que en la copia certificada de la resolución positiva de fecha 31 de enero de 1994 se perciba que en los espacios que correspondan al municipio de Cortázar y el nombre de la beneficiaria no se encuentran ajustados al número de caracteres o signos gráficos que ocupan en el documento, observándose un espacio en blanco excedente al que debería corresponder a los datos de mención. Aunado a lo anterior, en la redacción de este documento, al dar cuenta de la supuesta beneficiaria, no se realiza la correcta apreciación de género. No se puede presumir legalmente que dicha copia certificada no sea auténtica, ya que ningún precepto jurídico prevé este supuesto. Tampoco hay presunción humana, ya que la falsedad de la citada copia certificada no es una consecuencia ordinaria de los espacios en blanco, y el error de la especificación de género de la resolución positiva, dado que esto se puede deber al propio formato usado en 1994 por la entonces Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Finalmente, el hecho de que
el sello que obra en la resolución positiva de mérito no coincida con el sello asentado en fecha 15 de enero de 1994, respecto del entonces secretario de Gobierno ante el registro de autógrafos de la Secretaría de Gobierno, no invalida dicho documento. Esto, considerando que si la parte recurrente no refuta la firma del entonces secretario de Gobierno, no hay razón para no considerar dicha firma auténtica. Por lo tanto, la resolución positiva cumple con el elemento de validez previsto en el artículo 137, fracción quinta del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para realizar los municipios de Guanajuato. En adición a lo anterior, es de señalarse que el sello es un accesorio de la firma. Por tal motivo, del hecho de que el sello de la resolución positiva no coincida con el asentado de fecha 15 de enero de 1994 ante el registro de autógrafos de la Secretaría de Gobierno, no invalida el documento. Además, el sello de la resolución positiva y el asentado en fecha 15 de enero de 1994 ante el registro de autógrafos de la Secretaría de Gobierno coinciden en los rasgos esenciales, únicamente se diferencian en pequeños detalles. Por todo lo anterior, es menester que en el proceso de origen la autoridad recurrente hubiere desvirtuado esa presunción de legalidad de la copia certificada de la resolución positiva que nos ocupa mediante el desahogo de la prueba pericial vinculada con algún otro medio convictivo. Y al no haberlo hecho, se tiene que subsiste la presunción de legalidad de la citada copia certificada de la resolución positiva. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de disenso en estudio, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 318/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 297/21 PL, listado como noveno punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Nuevamente reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 297/21 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el director de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico del municipio de Guanajuato, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 640/2020. En dicho fallo, se decretó la nulidad total de la orden verbal emitida por la autoridad ahora recurrente y por un inspector adscrito a esa dependencia, a fin de que el actor no siguiera construyendo en un predio de su propiedad. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad sostiene que la sala no valoró correctamente la prueba testimonial que ofreció el actor para demostrar la existencia del acto impugnado. Refiere, por un lado, que los testigos tienen una relación de parentesco con el actor, lo cual resta valor probatorio a su dicho, y que la tesis aislada con base en la cual la sala desestimó la citada relación de parentesco no es aplicable al caso porque versa sobre las testimoniales desahogadas en juicios del orden familiar.
Además, la autoridad asevera que la declaración del primer testigo es imprecisa, ya que no mencionó el mes y año en que presenció una discusión en el predio del actor entre este y el inspector demandado, y escuchó que aquel tenía que pagar la construcción, ni señaló si escuchó o presenció que el inspector ordenara al actor que no siguiera construyendo las bardas perimetrales de su predio. También refiere la autoridad que la transcripción contenida en la sentencia de la respuesta a la pregunta número 9, vertida por el primer testigo, no coincide con lo plasmado en el acta de audiencia donde se desahogó la prueba. Respecto al testimonio de la segunda testigo, la autoridad alega que tampoco es preciso, ya que en relación con la fecha en que ocurrieron los hechos, mencionó diferentes días en sus respuestas. Además, no manifestó haber escuchado o presenciado que el inspector ordenara al actor que no se continuara con la construcción. Los argumentos expuestos son infundados. En primer lugar, de las preguntas identificadas con los números 5, 6, 7, 8 y 9 y las correspondientes respuestas vertidas por el primer testigo, se advierte que manifestó sustancialmente que el 27 de enero de 2020, mientras se encontraba en el predio del actor, vio y escuchó que un inspector de imagen urbana indicaba al actor que tenía que parar la construcción porque su permiso se encontraba condicionado y que había asistido por orden de sus superiores. Cierto es que en el acta donde consta el desahogo de la prueba testimonial respecto a la respuesta a la pregunta 9, se lee que el actor tenía que pagar la construcción. Sin embargo, esa expresión carece de sentido en el contexto en que se encuentra inmersa, lo cual conduce a establecer que se plasmó erróneamente y que la intención era señalar que tenía que parar la construcción, pues el objeto de la prueba era acreditar la existencia de la orden emitida por las autoridades demandadas en el sentido de que el actor no siguiera construyendo sobre su predio. Ahora, si el primer testigo manifestó haber visto y escuchado que el 27 de enero de 2020, mientras se encontraba en el predio en cuestión, un inspector de imagen urbana le dijo al actor que debía parar la construcción y que acudía por orden de sus superiores, ello significa que vio y escuchó la orden impugnada, de manera que el testimonio en comento es preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se realizaron los hechos que percibió. Por otra parte, de las preguntas identificadas con los numerales 6, 7, 8 y 9 y sus correspondientes respuestas, se desprende que la segunda testigo indicó que el 27 de enero de 2020, cuando se encontraba en el predio del actor, vio y escuchó que un inspector de imagen urbana indicaba al demandante que tenía que parar la construcción porque su permiso se encontraba condicionado y que acudía por orden de sus superiores. También se aprecia que en la respuesta a la pregunta identificada con el numeral 11, la testigo manifestó que los hechos relatados ocurrieron el 27 de agosto de 2020. No obstante, como únicamente esta respuesta no concuerda con el resto del testimonio y solo respecto al mes, debe entenderse que se trató de una simple confusión de la testigo que no le resta eficacia a su declaración, pues el resto es consistente. Además, el testimonio de la segunda testigo coincide con el del primer testigo, ya que también declaró que el 27 de enero de 2020, mientras se encontraba en el predio del actor, vio y escuchó que un inspector de imagen urbana le dijo al demandante que debía parar la construcción y que acudía por orden de sus superiores, es decir, vio y escuchó la orden cuestionada. Por otro lado, la existencia de una relación de parentesco entre los testigos y el actor por sí misma no afecta la credibilidad, ya que no los induce necesariamente a dejar de manifestar la verdad. De ahí que para negar valor a sus deposiciones, la autoridad debió demostrar que falsearon los hechos. Finalmente, la tesis aislada invocada en la sentencia recurrida ciertamente es inaplicable al caso porque versa sobre un asunto en materia de violencia intrafamiliar. Sin embargo, ello no es suficiente para modificar el sentido del fallo recurrido, ya que, como se ha expuesto, la prueba testimonial que ofreció el actor acreditó la existencia del acto impugnado. Por tanto,
Como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 297, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 374, diagonal 21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 374, diagonal 21, interpuesto por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 999, diagonal 2021. En dicho fallo se decretó la nulidad total de una boleta de infracción, en la cual un inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad en un vehículo propiedad del actor, así como de la imposición de la sanción económica. Además, se reconoció al actor el derecho a la devolución de la cantidad que erogó con motivo de los actos anulados, con las respectivas actualizaciones, así como al pago de intereses, y se condenó a las autoridades demandadas al pleno restablecimiento de dichas prerrogativas. En su expresión de agravio, la autoridad inconforme alega que no se debió reconocer el derecho al pago de intereses, porque solo procede cuando el contribuyente solicita la devolución de importes pagados indebidamente y la devolución no se efectúe dentro del plazo legal, o bien cuando se niegue y posteriormente se conceda en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o por un órgano jurisdiccional, supuestos que no se actualizan en el caso concreto. Tal planteamiento es infundado. El artículo 41 del Código Fiscal Estatal prevé 2 supuestos para el pago de intereses en caso de devolución de pago indebido. De acuerdo con el primer supuesto, el pago de intereses procederá cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. En esta primera hipótesis, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se negó la autorización o de que venció el plazo de 40 días para efectuar la devolución, si se trata de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por el propio contribuyente, o bien a partir de que se pagó el crédito cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por la autoridad. Conforme al segundo supuesto, el pago de intereses procederá cuando la devolución de pago del indebido se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. En este segundo caso, el cálculo de intereses se efectuará a partir de que se presentó la demanda respectiva por los pagos efectuados con anterioridad, o bien a partir de que se efectuó el pago si el entero se realizó con posterioridad a la promoción del medio de defensa. Con base en lo anterior, se concluye que en el caso sí procede el pago de intereses, porque se actualiza el segundo supuesto, ya que por la comisión de la falta administrativa asentada en la boleta de infracción, se impuso a la parte actora una sanción económica, la cual pagó, y en contra de la determinación de la falta administrativa y de la imposición de la multa, se promovió el proceso de origen en donde se decretó su nulidad total. Así pues, como el pago efectuado resultó indebido al declararse la nulidad total de los actos impugnados, entonces es correcto que la Sala haya reconocido el derecho al pago de los intereses respectivos y condenado a las autoridades demandadas al pleno restablecimiento de esa prerrogativa.
Por tanto, ante la ineficacia del argumento vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 374, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, al respecto, preciso que el TOCA de la ponencia 352, diagonal 20 PL, fue retirado del orden del día. Acto seguido, concedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 269, diagonal 21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general. Procedo en esos términos. Este recurso de reclamación 269, diagonal 21, fue interpuesto por el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 18 de marzo de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 1255, diagonal primera sala, diagonal 20. Como antecedentes del asunto, me permito relatar lo siguiente. El 22 de julio de 2020, un ciudadano presentó demanda en contra de la negativa ficta recaída a su petición ingresada en fecha 3 de junio de 2020, planteada con el objetivo de obtener un permiso de servicio especial de transporte ejecutivo en el municipio de Guanajuato. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 8 de octubre de 2020 la autoridad demandada dio contestación argumentando que no se configuró la negativa ficta, toda vez que emitió respuesta mediante oficio notificado debidamente. Asimismo, emitió negativa expresa ad cautelam. Finalmente, en resolución de 18 de marzo de 2021, en virtud de que se consideró que la notificación de la respuesta emitida por la autoridad se realizó omitiendo los requisitos mínimos que exige la normatividad aplicable, se decretó la constitución de la negativa ficta y en un segundo momento la nulidad de la negativa expresa para efectos de que se emitiera un nuevo acto debidamente fundado y motivado. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. Resulta importante insertar nuevamente en términos generales cada uno de los agravios hechos valer por la parte recurrente, aún o al menos en una forma resumida, en contra de la sentencia de 18 de marzo de 2021, a efecto de realizar un estudio más claro y preciso de los mismos. Se pueden englobar de la siguiente manera: 1. Que la sala exija una carga excesiva sin sustento a la notificación hecha por la autoridad. 2. Que se haya determinado la configuración de la negativa ficta, aun cuando se dio respuesta en tiempo y forma. 3. Que la sala haya determinado que la autoridad debe motivar su determinación en un estudio técnico actualizado que la ley no exige. 4. Que se haya decidido una nulidad para efectos ignorando que es la autoridad quien determina la necesidad del servicio. Una vez visto lo anterior, se procederá al estudio del primer y segundo agravio, puesto que ambos se encuentran estrechamente relacionados y el sentido de uno modificaría necesariamente el del otro. La parte recurrente argumenta que la determinación de la sala respecto a su notificación es errónea y sin sustento, ya que se impone una carga a la autoridad al momento de notificar que no está prevista por el artículo 41 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
Esto es infundado, atentos a lo siguiente. Tratándose de notificaciones personales a particulares, debemos ubicarnos en el párrafo tercero del mencionado artículo 41, tal y como lo precisó adecuadamente la Sala en la resolución recurrida. Dicho artículo exige lo siguiente: 1. La notificación debe entenderse con el interesado o su representante legal. 2. Se debe asentar un cercioramiento del domicilio. 3. A falta de cualquiera de las personas señaladas en el punto 1, se debe dejar citatorio con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio para que espere a una hora fija del día hábil siguiente. 4. Si no se atiende el citatorio, ahora sí se podrá hacer por conducto de cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio. De negarse o ser menor de edad, se realizará por instructivo fijado en la puerta o lugar visible del domicilio. 5. En caso de que el domicilio se encuentre cerrado, la notificación o en su caso la citación se entenderá con el vecino mayor de edad más cercano, fijándose una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio. Si el vecino se niega o fuere menor de edad, se efectuará por instructivo fijado en la puerta del domicilio del notificado. Se advierte de las constancias de notificación que el funcionario notificador decidió realizar citatorio toda vez que el domicilio se encontraba cerrado, siendo omiso en agotar un elemento del artículo 41, tercer párrafo del Código, el cual consiste en acudir con el vecino más cercano para entender la citación, además del documento que se adhirió a en la puerta del notificado. Aunado a esto, en un segundo momento, al llevar a cabo la diligencia de notificación, fue omiso en describir las características físicas de la persona con quien entendió la misma, respecto de la cual manifestó haber sido el actor, argumentando que el Código no le obligaba a hacerlo. El Código establece que las notificaciones se entenderán con el interesado, sin establecer explícitamente el procedimiento para cercioramiento del notificador de que está practicando la diligencia con el interesado. Si este último exhibe identificación oficial, no habrá más que recabarle los datos y verificar que la persona es la que aparece en la foto. Ahora bien, en los casos en que el presunto interesado no exhiba identificación oficial, tal y como la manifiesta la autoridad demandada que sucedió, no bastará con que la autoridad haga la mención de que la notificación se entendió con el interesado. Corresponde a ésta aportar los elementos que permitan tener la certeza de que efectivamente se estuvo en presencia del interesado. No resulta procedente hacer una interpretación normativa en sentido inverso o negativo, en el sentido de que si la ley no lo establece, entonces lo está permitiendo, ya que dicha circunstancia solo puede ser en beneficio a un particular. Hablando de los órganos del Estado, existen muchas circunstancias que no están contempladas en una norma jurídica, puesto que es prácticamente imposible que éstas prevengan todas las posibilidades de que en el procedimiento puedan surgir. Pero dicha circunstancia no quiere decir que las autoridades adquieran una libertad absoluta de ejercicio, toda vez que no dejan de estar sometidas a garantías como lo es la debida fundamentación y motivación, y a principios como el de razonabilidad. Resulta entonces necesario que si la diligencia de notificación se estaba entendiendo presuntamente con el interesado y el mismo no accedió a exhibir una identificación, la autoridad describiera las circunstancias del momento, así como las características del sujeto, a efecto de asegurarse de que el acto administrativo llegara al interesado satisfactoriamente. Es entonces evidente que la notificación practicada por parte de la autoridad demandada no cumple con las exigencias que se desprenden del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En consecuencia, al ser nula esa notificación atendiendo al artículo 45 del Código, se configura la negativa ficta recaída a la petición ingresada por el justiciable en fecha 3 de junio de 2020 ante la Dirección de Transporte adscrita a la Secretaría de Gobierno del Estado. Es por lo anterior que se determina que la sala en este sentido, la determinación de la sala en este sentido es adecuada y se consideran infundados los agravios primero y segundo del recurso de reclamación estudiado. Ahora, con respecto al agravio marcado como tercero, en el que se argumenta que la sala está siendo excesiva al determinar que la autoridad debe motivar su determinación en un estudio técnico actualizado que la ley no exige, se considera infundado. Atentos a lo siguiente. La parte recurrente argumenta que la sala, en la resolución impugnada, hizo una apreciación equivocada y excesiva en el considerando quinto, toda vez que consideró
que existía una indebida fundamentación y motivación de la negativa expresa por haber omitido basar su decisión en un estudio técnico elaborado con datos e información vigente, confiable y actualizada, el cual no exige la ley. En este sentido, no le asiste la razón al recurrente. Si bien es cierto que la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, así como el reglamento de la misma, no mencionan explícitamente las características que debe contener el estudio o dictamen técnico, dicha situación no implica que pueda ser completamente discrecional, dando lugar a la arbitrariedad. Corresponde a la autoridad hacer una interpretación sistemática, teleológica y funcional para determinar los parámetros que deberán orientar dicho estudio. La determinación hecha por la Sala sobre la indebida fundamentación y motivación de la negativa es correcta, toda vez que el estudio técnico en que se basa la autoridad menciona explícitamente que sus alcances son a corto plazo. Es un hecho notorio que no requiere de prueba alguna que la sociedad no está estática, sino que está en constante cambio. En 5 años, el número de habitantes del municipio de Guanajuato evidentemente tuvo una modificación, por lo que las necesidades de transporte cambian. Si para 2016 eran suficientes 150 unidades de transporte ejecutivo, la lógica nos dice que para el año en que nos encontramos debe ser un número diverso, atendiendo a criterios poblacionales y de aceptación del servicio en la zona. En ese sentido, al no encontrarse en ningún dispositivo legal el contenido exacto y la vigencia del estudio técnico que debe desarrollar la Dirección de Transporte para determinar la necesidad del servicio, nos encontramos ante una facultad discrecional que no puede ser absoluta. Existen límites a la misma, entre los que encontramos los derechos fundamentales y la legalidad. Sirve de sustento a lo anterior el criterio orientador de la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, cuyo rubro reza: facultades discrecionales de los órganos administrativos, sus características, límites y control judicial cuando se encuentran en juego los derechos fundamentales. Hasta aquí la cita. La parte recurrente menciona que resulta inexacto lo resuelto por la Sala, en el sentido de que no se garantizó el principio de progresividad en la protección de los derechos, argumentando que existen límites al mismo, como son precisamente el interés general y el bien común. Dicha aseveración es imprecisa e infundada, ya que la sentencia fue pronunciada en el sentido de que se volviera a emitir la respuesta a la petición con un estudio actualizado. En ningún momento se determinó el reconocimiento del derecho. Manifiesta además que el artículo 210, fracción 2 de la ley, la vincula a que se efectúe el estudio con los datos que se tengan disponibles, por lo que si el multicitado estudio era el único que se tenía a la mano a la hora de emitir el acto impugnado, no se estaría violando esa disposición. Dicho raciocinio es incorrecto, en virtud de que si no existe a la fecha un estudio actualizado, dicha situación es únicamente imputable a la Dirección de Transporte del Estado, por lo que no puede justificar su actuar deficiente en una omisión de sus propias obligaciones, afectando con toda claridad los derechos del particular. Lo anterior de conformidad con los artículos 1º, 4º, fracciones 2, 3, 7 y 12, artículo 5, fracción 1, incisos A y C, y 37 de la Ley de Movilidad, de los que se mencionará un extracto a efecto de motivar su aplicación. Nos dice el artículo 1 que la ley tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas, garantizándoles las condiciones y derechos para su desplazamiento de manera eficiente. Para garantizar una eficiencia en la movilidad de los ciudadanos es necesario que se cuente con datos actualizados que permitan a la autoridad determinar con toda certeza las necesidades y en consecuencia responder ante ellas. Asimismo, dentro del artículo 4 se contemplan los principios rectores de la movilidad, entre los que encontramos el de calidad de derechos humanos en la movilidad, innovación, tecnología y sustentabilidad. De los mismos podemos concluir que es indispensable que la Dirección de Transporte se allegue de datos actualizados y certeros previo a la toma de cualquier decisión en el ejercicio de sus funciones. Luego, el artículo 5, fracción 1, inciso A y C. En él, la ley establece
como una de las bases de la movilidad, la sustentabilidad, vinculando a las autoridades aplicadoras de la ley a que garanticen una infraestructura vial adecuada, dentro de lo que podemos incluir el hecho de tener un control actualizado de las necesidades en el transporte ejecutivo, a efecto de aumentar o disminuir el número de permisos en ese sentido para satisfacerlas. Y por último, el ordinal 37 de la misma norma reconoce el derecho a la movilidad eficiente y segura para todas las personas en el territorio de nuestro Estado, lo que implica que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para garantizar el mismo, de entre las cuales se desprende que las decisiones que se tomen en el sentido de satisfacerlo deben contar con una adecuada fundamentación y motivación, tomando en cuenta información vigente y confiable. Cuando la ley permita una amplia discrecionalidad para cumplir con ciertas disposiciones, como es el caso, debemos atender al principio a mayor discrecionalidad, mayor motivación del acto administrativo, por lo que si la autoridad consideraba que las necesidades de la población guanajuatense en 2020 estaban cubiertas, debía justificar dicha situación con un estudio técnico vigente y completo, situación que no fue así, ignorando las normas y principios de la materia y comprometiendo el derecho a la movilidad que asiste al particular, por lo que es infundado el agravio tercero planteado por la recurrente. En cuanto al agravio cuarto, donde argumenta que le causa agravio que haya decidido una nulidad para efectos, ignorando que es la autoridad quien determina la necesidad del servicio, el mismo se considera infundado de acuerdo a lo siguiente. Si bien es cierto, la Dirección General de Transporte es la encargada de emitir los permisos especiales de transporte ejecutivo en el Estado, ello no implica que dicha facultad sea absoluta. Debe actuarse conforme a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, así como acorde al reglamento de la misma en todo momento. No se hará mayor estudio del presente agravio, atendiendo a que el planteamiento ya ha sido abordado en las consideraciones previas de esta misma resolución. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 269/21 PL ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 270/21 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Este TOCA 270/21 fue interpuesto por el autorizado del encargado de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial, así como representante del Servicio Profesional de Carrera del Consejo de Honor y Justicia de Silao de la Victoria, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 30 de abril de 2021 por la segunda sala, dentro del proceso administrativo número 574, diagonal segunda sala, diagonal 19. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 22 de marzo de 2019, un ciudadano presentó una demanda en contra del cese verbal del cargo que desempeñaba como policía tercero en la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial de Silao de la Victoria, Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala, donde el 30 de abril de 2021 se decretó la nulidad del acto combatido y se condenó a la autoridad al pago de diversas prestaciones de carácter pecuniario. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El agravio que esgrime la demandada, donde se sostiene que no se debió condenar a la autoridad al pago de las cuotas de seguridad social
de manera retroactiva y hasta el momento en que se cumplimente la sentencia es infundado. Atentos a lo siguiente: el artículo 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que las autoridades federales, en las entidades federativas y municipales, a fin de proporcionar el fortalecimiento del sistema de seguridad social de las corporaciones policiales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. Por ejemplo, la seguridad social es un derecho constitucional de todo trabajador que se ubique en ese apartado constitucional. El contenido del precepto constitucional se ve realizado en la legislación estatal, en los ordinales 9, fracción 15 y 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, conforme a los cuales existe la obligación de las instituciones de seguridad pública de garantizar a sus integrantes prestaciones de seguridad social, precisando que tal obligación se entenderá materializada de manera completa y efectiva únicamente a través de su incorporación a un régimen de seguridad social, ya sea de orden federal o bien del orden local, independientemente de que se hubiere celebrado o no convenio respectivo para tal efecto, pues tal circunstancia no exime a las administraciones municipales de su obligación consistente en otorgar seguridad social a sus trabajadores. Sirve de sustento a lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia, cuyo rubro indican: derecho a la seguridad social. Los municipios y organismos municipales deben demostrar la inscripción de sus trabajadores en algún régimen de seguridad social. Seguridad social. Los municipios del estado de Guanajuato están obligados a respetar a sus empleados derechos fundamentales en aquella materia, proporcionando las prestaciones relativas por sí o mediante la celebración de convenios respectivos. Hasta aquí las tesis. Por tanto, la sala acuo estaba conminada a reconocer el derecho del promovente a que se enterasen las aportaciones de seguridad social de manera retroactiva y hasta el cumplimiento de la sentencia, máxime por la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su remoción. Constitucionalmente, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una indemnización y de las demás prestaciones a que tenga derecho incluye la seguridad social, tal y como lo previenen los artículos 123, apartado B, fracción 13, tercer párrafo de la Constitución Federal, artículo 8, primer párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios de Guanajuato, artículo 9, fracción 15 y 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Respecto a este punto, en términos similares, se pronunció el primer tribunal colegiado del 16º Circuito al resolver los juicios de amparo directo 263/19 y 266/2019. De ahí lo infundado el agravio. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia de origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 270, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 10/21 PL, listado como 14º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, expongo ahora lo correspondiente al recurso de apelación radicado como CEAG 10/21 PL, interpuesto por un servidor público en carácter de autoridad investigadora de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado, en contra de la resolución de 26 de marzo de 2021, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa PASEAC FG 21, diagonal sala especializada, diagonal 20, en la cual se tuvo por no acreditar la responsabilidad administrativa que se le atribuyó a una persona moral.
Previo al análisis de los 4 agravios esgrimidos por el apelante, me permito contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso en trato. Mediante oficio de 26 de septiembre de 2019, la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado manifestó que se tuvo conocimiento sobre presuntas inconsistencias detectadas en la documentación presentada por una persona jurídica colectiva en una licitación simplificada. En el documento de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de 12 de septiembre de 2019, pues se detectó que la información que contiene la imagen del sello bidimensional, se detectó que la información que contiene la imagen del sello bidimensional es en el sentido de opinión negativa, cuando la opinión impresa que ordena la propuesta parece en sentido positivo. El 4 de noviembre de 2019, el titular del órgano de control interno suscribió el acuerdo de inicio de investigación radicado bajo un expediente en el cual se dictó el informe de presunta responsabilidad de 10 de febrero de 2020. El informe de presunta responsabilidad fue recibido por la autoridad sustanciadora competente el 10 de febrero de 2020. Dicha autoridad sustanciadora emitió el 13 de febrero de 2020 el acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad con el cual se integró el expediente respectivo. En el acuerdo referido se admitió el informe de presunta responsabilidad, se instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa a la persona jurídica colectiva en comento, se tuvo la autoridad investigadora por ofrecida como prueba de su parte las contenidas en dicho informe, se ordenó emplazar a la persona jurídica sujeta al procedimiento para que compareciera al desahogo de la audiencia inicial, a la que también se citó a la autoridad investigadora. Dicha audiencia se verificó en la fecha y hora previstas en el acuerdo respectivo. En prohibido 10 de marzo de 2020, la autoridad sustanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa, una vez desahogada la audiencia inicial, ordenó remitir las constancias respectivas a este tribunal administrativo para que continuara con el desahogo del procedimiento. Es así que en el auto 17 de marzo de 2020 se determinó por la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas de este tribunal que era competente para conocer del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra de la persona jurídica colectiva. Se formó y registró el expediente respectivo, entre otras determinaciones. Seguido el trámite respectivo, la sala especializada dictó la resolución correspondiente el 26 de marzo de 2021, en la cual determinó que no se acreditó la responsabilidad administrativa de la persona jurídica colectiva imputada, derivada de la comisión del acto de particulares relacionado con falta grave, prevista en el artículo 69, primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Así fue que, conforme con el sentido de la resolución aludida, la autoridad investigadora interpuso el recurso de apelación que hoy nos corresponde su resolución. Se precisa que el estudio de los agravios planteados en el recurso correspondiente se abordará en el orden en que fueron expuestos por el apelante. Así, es infundado el agravio primero que expone el apelante por las consideraciones que se exponen a continuación. En primer término, es preciso recordar que conforme al ordinal 111 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en los procedimientos de responsabilidad administrativa deberá observarse, entre otros, el principio de presunción de inocencia. Dicho apotegma, según lo ha abordado el Poder Judicial Federal y diversos tratadistas, tiene múltiples manifestaciones. Una de esas vertientes se manifiesta como estándar de prueba o regla de juicio, en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los resolutores o sancionadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de la infracción o falta y responsabilidad de la persona, mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Así, la presunción de inocencia como estándar de prueba establece una regla de distribución de la carga de probar en el procedimiento disciplinario sancionador, que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. Esto es, corresponde probar a la parte que formula la imputación y no al presunto responsable, aun cuando este último puede presentar pruebas de descargo. El principio de presunción de inocencia en comento
como estándar de prueba, encuentra asidero normativo claro y se concretiza en lo dispuesto por el numeral 135 de la ley en comento, ordinal que en su parte conducente refiere que toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre más allá de toda duda razonable su culpabilidad. Asimismo refiere tal ordinal que las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas. Luego entonces, es dable sostener que no era obligación o carga procesal de la sala especializada de este tribunal, previo a otorgar valor probatorio pleno al oficio ofertado como prueba de descargo de 27 de febrero de 2020, corroborar la autenticidad de dicho documento público expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien indagar o cuestionar sobre la firma estampada en el mismo. Por el contrario, era carga procesal de esa autoridad investigadora objetar y desvirtuar en su caso el contenido de dicho oficio a través de las pruebas pertinentes, o bien acreditar en la secuela procedimental su falsedad, sea en su contenido o respecto a la firma estampado en el mismo, siendo que en la especie dicha autoridad investigadora o recurrente no llevó a cabo tales acciones, incumpliendo así con su débito procesal. Ahora bien, el ordinal 133 de la Ley de Responsabilidades Administrativas por el Estado de Guanajuato refiere que las documentales emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones tendrán valor probatorio pleno, por lo que respecta a su autenticidad o a la veracidad de los hechos a los que se refieran, salvo prueba en contrario, refiere tal numeral. Es así que resulta acertada la valoración que de dicha prueba documental pública realizó el magistrado resolutor, pues en efecto, el oficio de fecha 27 de febrero de 2020, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se trata de un documento público con valor probatorio pleno, sin que su autenticidad o veracidad hayan sido probadas en contrario por la autoridad investigadora. Considerando que incluso dicha autoridad investigadora, como parte del procedimiento de responsabilidad, podía haber objetado el alcance y valor probatorio de dicho documento, probando además su objeción mediante la interposición del incidente respectivo, tal y como lo marca el artículo 166 de la Ley de Responsabilidades Pluricitada. Empero, dicha autoridad no solo no objetó tal documental en la secuela procedimental, sino que nunca probó su eventual falta de autenticidad para restarle el valor probatorio pleno que le asignó el resolutor, por lo cual resulta incolume dicha valoración. Cabe precisar que lo que ha quedado acreditado en el procedimiento que nos ocupa es que el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió disímiles oficios con información diferente en momentos igualmente diversos. Sin embargo, no quedó acreditado que uno o varios de esos oficios hayan sido falseados, alterados o simulen cumplimiento de requisitos, pues si bien tales oficios contienen declaraciones diferentes, ello es atribuible al organismo emisor, derivado incluso de los momentos en que se le formuló la consulta respectiva, sin que existan elementos de prueba que vinculen al sujeto a procedimiento con la utilización de dichos oficios falseando su información. Es por lo anterior que no se destruye la duda razonable respecto a la comisión de la falta grave imputada a la presunta persona moral responsable, pues esa autoridad investigadora, con independencia del multicitado oficio que debate, no acreditó los extremos previstos en el ordinal 69 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Esto es, la no acreditación de la falta grave imputada no solo se sustentó en la prueba de descargo ofertada por el sujeto a procedimiento, sino que deviene de la omisión de la autoridad investigadora respecto a acreditar con las pruebas pertinentes, competentes y suficientes la conducta reprochada por la misma, es decir, que el particular haya falseado o alterado documentación o información con el propósito de lograr una autorización, un beneficio o una ventaja. Por otra parte, su agravio marcado como segundo igualmente se advierte como infundado e inoperante. Se explica. El oficio
de 27 de febrero de 2020 expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tuvo por objeto acreditar la hora en que se haya realizado el pago a que hace referencia el mismo, sino señalar que el 12 de septiembre de 2019 la empresa imputada no tenía adeudo ante ese instituto. Ello aunado a que el aludido oficio, no objetado en su oportunidad por esa autoridad investigadora, de modo alguno desvirtúa o tilda de falso el diverso oficio de fecha 12 de septiembre de 2019, emitido por ese mismo instituto. Resultando entonces que la duda respecto a que si el pago que alude el citado instituto se haya efectuado previo a la emisión de la opinión de cumplimiento en materia de seguridad social en esa fecha o cualquier otra previa al inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, debió en su caso solventarse por esa autoridad investigadora en la secuela procesal, sin que además dicha duda razonable pueda operar en perjuicio de la imputada. Sin perjuicio de lo anterior, se estima que la hora del pago no es un elemento medular para acreditar los extremos de la falta grave imputada, pues lo cierto es que conforme al propio Instituto Mexicano del Seguro Social, a la fecha de presentación de la opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, no se tenían adeudos con tal organismo, lo que hace suponer razonablemente que la opinión en efecto a esa fecha y momento era positiva. El agravio tercero se estima por este pleno como infundado en razón de las consideraciones que se comparten enseguida. Se precisa en primer término que la supuesta omisión que se atribuye por esa recurrente al oficio del 27 de febrero de 2020 respecto a no haberse anexado al mismo la ficha de pago que describe el propio oficio, no es imputable al sujeto a procedimiento, sino en todo caso al instituto público que emitió tal curso. Por otro lado, no subsiste normativa alguna que obligue o prevenga a la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social a adjuntar a sus oficios las fichas de pago que describa. Por el contrario, al no haberse destruido la veracidad o autenticidad de los hechos referidos en dicho oficio, pago por parte de la empresa imputada, se estiman que los mismos son ciertos, no siendo dable restarle su valor probatorio pleno por documentos no anexados al mismo, sin dejar de señalar que era carga de prueba de esa autoridad investigadora objetar y probar en la secuela procedimental la falsedad ideológica de dicho oficio, o bien destruir su alcance demostrativo como documento público, lo que no aconteció en la especie. En otro orden de ideas, el agravio cuarto esgrimido por el reclamante se considera infundado e inoperante por lo siguiente. No era requisito que el multicitado oficio de prueba de descargo ofertado por el imputado refiriera la fuente de donde fue tomada la información que contiene para estimarlo como documento público con valor probatorio pleno. Esto dado que fue emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, aunado a que en su contenido se advierte la presencia de sellos, firma y membretes que lo vinculan a dicha autoridad federal como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se clarifica además que el oficio antes descrito se alude de forma expresa a una ficha de depósito y además a la afectación del sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social con una recaudación. Esto es, sí señala dicho curso las fuentes de donde proviene la información que indica, de ahí que el agravio del recurrente parte de una premisa falsa, por ello se considera como inoperante. Contrario al señalamiento del apelante, es justamente esa subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en su departamento de cobranza la dueña de dicha información, pues se aprecia que la misma es la encargada de la recaudación y cobranza de las cuotas de seguridad social y precisamente la información que verte en el aludido oficio se refiere a este tópico. Ahora, no se deja en estado de incertidumbre e inseguridad jurídica a esa autoridad investigadora, dado que fue la misma la que incumplió con su débito procesal de objetar en su oportunidad y mediante la vía incidental el documento público de que reiteradamente se duele. Sin embargo, se reitera que lo medular en el caso que nos ocupa es que privó en todo momento la presunción de inocencia como estándar de prueba, dado que no se destruyó por esa autoridad investigadora la duda razonable que opera en favor del imputado, sin que pueda la sala especializada o este pleno suplir deficiencias probatorias o procesales de cualquiera de las partes. Por último, respecto a las afirmaciones que vierte esa recurrente en relación a las eventuales prácticas de los proveedores inscritos en el padrón respectivo y a otras problemáticas que pueden derivar de la resolución recurrida, se estima que tales apreciaciones son igualmente inoperantes, dado que no combaten con argumentos jurídicos la resolución recurrida. Por el contrario, se advierten como opiniones o comentarios subjetivos esgrimidos por la autoridad investigadora.
Por lo tanto, como resultado del infundado e inoperante de los agravios vertidos en el recurso de apelación que se propone su resolución, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la resolución apelada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Royo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del recurso de apelación SEAG 10/21 PL ha sido aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que fue promovida excitativa de justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 1716 del 2017 por el autorizado del tercero con derecho incompatible. Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada y se encuentra en vías de notificación a las partes. Ello así, en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo comentario alguno, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente dará cuenta al pleno de ello. Continúe, señora secretaria. En tal sentido, informo como segundo y último asunto general, en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 1602 del 2019 y 847 del 2021, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito, al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo comentario alguno, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 36 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:14. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.